Uno de los temas, yo creo que principales que tenemos pendientes los dominicanos, es el tema de definir nuestra identidad. Y ese es un tema como tan traumático y tan importante para nosotros. Dominicano no sabe lo que es. Y esa es una gran pregunta. Pero cuando tú le preguntas a una persona, a un dominicano, ¿qué tú eres? El dominicano no sabe. Es decir, étnicamente, ¿qué somos? Entonces esa pregunta de qué tan taínos somos, qué tan africanos somos, qué tan españoles o europeos somos, es siempre una pregunta muy importante. ¿Sabías que el 20% de la población de República Dominicana tiene ADN taíno? En este episodio te proponemos un viaje directo hacia la esencia de nuestra identidad. De la mano del brillante Arturo Félix, experto en el estudio de la dominicanidad, analizaremos a fondo ese legado que nos dejaron los taínos para ver de qué forma han impactado los dominicanos del 2024. Yo soy Alan del Monte y esto es RD Explicado, donde celebramos y revelamos la esencia de nuestra tierra. El día de hoy tenemos nuevamente con nosotros al señor Arturo Félix, que viene a darnos una cátedra de lo que es el indigenismo en República Dominicana, de ese ADN indígena que en algunos casos dice que ya no existe, en otros dice que todavía la tenemos muy presente en nuestra sangre. Y yo quiero realmente que hagamos un capítulo explorando toda esa vertical genética que nos dejaron los taínos, esos pobladores originales de la Hispaniola. Arturo, muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te sientes? No, yo siempre estoy encantado, sobre todo hablar de temas como estos, porque uno de los temas, yo creo que principales que tenemos pendientes los dominicanos, es el tema de definir nuestra identidad. Y ese es un tema como tan traumático y tan importante para nosotros. Dominicano no sabe lo que es. Y esa es una gran pregunta, pero cuando tú le preguntas a una persona, a un dominicano, ¿qué tú eres? El dominicano no sabe. Claro. Es decir, étnicamente, ¿qué somos? Entonces esa pregunta de qué tan taínos somos, qué tan africanos somos, qué tan españoles o europeos somos, es siempre una pregunta muy importante. No, y tú te das cuenta de eso cuando cualquier dominicano se hace una prueba de ADN, que por lo general resulta en un reporte sumamente complejo y diverso en comparación posiblemente con personas de otro país, claro, que quizás tienen 2 o 3 líneas genéticas y punto. Generalmente cuando un dominicano se hace una de esas pruebas genéticas, le salen por lo menos 10 o 12 diferentes variaciones de lugares del mundo donde surgieron. Sale el sancocho. Sale el sancocho. Entonces yo creo que empecemos hablando incluso de ese punto en particular y de sobre todo en esta conversación de nuestra herencia taína, de cuál realmente es la teoría de Arturo Félix en cuanto a la presencia del ADN indígena en la sangre de los dominicanos. Mira, yo tengo unas teorías desde hace ya mucho tiempo, que inclusive la debatía y la discutía en clase, pero los años, y no estamos hablando de poco tiempo, ya de hace más de 20 años, ya esas teorías no son teorías, sino que están basadas en los estudios que han venido saliendo y la información y lo que la ciencia viene diciendo. Y nosotros teníamos siempre la duda, la curiosidad sobre por qué es que los dominicanos tanto nos identificamos con los indios. Entonces fíjate que en Sudamérica, en Norteamérica, en México, la palabra indio tiene una asociación negativa. Entonces cuando por ejemplo tú le dices a un mexicano indio, es un insulto. Claro. Si en Sudamérica te dicen indio es un insulto. Sin embargo, nosotros nos identificamos con el indio y por esa quizá es la razón por la que muchas veces se dice que nosotros lo que estamos huyendo de nuestra herencia africana, de que no queremos ser negros y que supuestamente ser indio es mejor que ser negro. Entonces viene el tema de que color indio. Pero si bien es cierto que puede haber algo de eso, puede haber un componente de eso, sabemos que desde el tiempo de Trujillo y antes de eso, siempre ha habido una quizá negación de nuestra negritud, pero al mismo tiempo también es cierto que ante ese argumento y ante lo que nos vienen diciendo nosotros los libros de historia, lo que ven tus hijos, lo que ven mis hijos en la escuela, mucho de lo que ven en los libros de historia no es ni lógico ni tiene sentido en base a la evidencia patente que tenemos ahora. Una de ellas, por ejemplo, y que tú puedes atribuir a cultura, es precisamente todas esas costumbres, hábitos e inclusive el vocabulario. Se estima que
español tiene unas 5.000 palabras del taíno, y en el caso de los dominicanos es probablemente más importante, podrá llegar hasta 15.000 palabras. Estamos hablando de que en el común, en el común hablar del dominicano, hay una cantidad de palabras taínas enorme. Y podríamos decir, bueno, un tema cultural que se quedó, que se mezcló con la cultura y se quedó ahí. Pero sabemos que ya fuera de la parte cultural hay otros elementos que nos llevan a identificar que hay una herencia nativa importante y real. Ya en los años más recientes ha sido parte de la discusión en círculos de estudios académicos. Por ejemplo, la Smithsonian Magazine de los museos Smithsonian, y de hecho en el Museo de Nueva York, el Smithsoniano de Nueva York de la cultura nativa americana, hay una exhibición de taínos, y hay el especialista que estuvo trabajando ahí durante más de 20 años, que es Jorge Esteves. Es un especialista en cultura nativa y es de la persona que ha venido como que en esa discusión académica. Sabemos que genéticamente en las islas del Caribe hay una presencia de ADN nativo importante. En la República Dominicana estamos hablando de que los estudios que se han hecho, los primeros estudios fueron hechos por el doctor Martínez Cruzado de la Universidad de Puerto Rico, y eso fue a principios de los años 2000, y el rango que daba era entre un 11 y un 19% de la población dominicana tiene ADN nativo. En el caso de Puerto Rico era impresionante, por el caso de Puerto Rico la mayoría de la población puertorriqueña tiene ADN nativo. Estamos hablando del 60% de la población de Puerto Rico tiene ADN nativo. Entonces, cabe preguntarse, ¿cómo es posible si los que primero narraron la extinción de los taínos, que lo hicieron alrededor de los 1500, la narrativa dice que ya a mitad de los 1500 no existían nativos en la isla? Eso es simultáneamente, históricamente improbable, no plausible, no es lógico, por lo que te voy a explicar luego, y luego científicamente imposible. Porque si nosotros tenemos la extinción total de los taínos en los años 1500, y tenemos que 400 años más tarde aparece todavía ADN nativo, si tú tomas un grupo étnico que desaparece y siguen llegando poblaciones y nuevas migraciones, lo lógico es que en unas cuantas generaciones desaparezca totalmente, porque no hay más flujo de esa etnia. Pero para que en el 2024 tú tengas personas con 30%, 20%, 25% de ADN, es equivalente, aunque no es exactamente eso lo que normalmente sucede, pero es equivalente a decir que un abuelo tuyo era nativo puro. Correcto. Entonces, es lógicamente imposible que haya existido la tal extinción. Eso en cuanto al tema genético, es decir, es imposible que tantas generaciones más tarde, estamos hablando que ya para los 1800 no debería existir un solo nativo, y sin embargo la Constitución haitiana, ya en principio de los 1800, contempla que la nacionalidad de Haití se le puede otorgar solamente a la persona de raza negra o nativa o taína. Entonces, acaba de preguntarse, ¿para qué los haitianos están legislando para un pueblo, para un grupo étnico que tiene cientos de años que ya dejó de existir? Hay una teoría jurídica que dice a lo mejor lo que están buscando ellos es la reivindicación de la herencia, porque obviamente el pueblo que tiene que se convierte en el sucesor de los taínos tiene el derecho original, porque los taínos eran los que tenían la posesión pacífica de la tierra y por lo tanto el derecho primero y primario a esa herencia. Pero si luego tú dices, bueno, nosotros somos taínos y hay entre nosotros taínos, tú puedes decir, reivindicamos el derecho que tienen los taínos, aunque más probable es que fuera que una teoría jurídica tan sofisticada que probablemente sí fueran parte de, y sabemos que los taínos se mezclaron con los negros, con los cimarrones en las lomas, y sabemos que hubo una rebelión en la mitad de los 1500 y que el Imperio Español eventualmente cedió el Valle de Azua a perpetuidad. Y digo yo, ¿cómo es posible que si tú tienes más de 50 años
perseguido, diezmado por las enfermedades, por los asesinatos, por el maltrato, por las violaciones, por todo lo que te puedes imaginar de lo más horrible que puede pasar en una población, literalmente genocidio, que cuando finalmente tú ganas tu libertad y tu autonomía y que te dejen en paz, entonces tú te extingues. Tú no te extingues cuando te persiguen, cuando te maltratan, cuando te asesinan, tú te extingues cuando te dejan en paz. Eso no tiene sentido lógico. Claro. Y claro que cuando tú a eso le agregas la información y documentación que tenemos ya modernamente, no solamente textual de documentación como la Constitución haitiana, sino también de genética a partir de los años 2000, que viene la decodificación del genoma humano. Ya sabemos, de hecho, el doctor Martínez Cruzado describe no solamente que hay ADN nativo en las Antillas, sino que hay 9 líneas matrilineales específicamente identificables en las Antillas. Dentro del ADN indígena hay 9 Dentro líneas del ADN nativo, wow, él pudo identificar, pero sabe que el ADN materno no cambia y se pasa por la línea materna. Sabemos que existe que por lo menos 9 familias nativas. Wow, impresionante. Pero una pregunta, tú sabes que cuando te hablan que tú tienes un 20% de ADN de alguna nacionalidad y tú dices, bueno, yo tengo 4 abuelos, cada uno aportó un 25% de ADN a mi carga genética, que yo sé que no funciona así, ¿verdad? Tan claro, cuadrado. Claro. Sobre todo con nosotros los dominicanos, porque los dominicanos somos tan mezclados que es difícil tú poder decir, le atribuyo este 25% que tú podrías tener, tengo un abuelo que era puro nativo. No funciona así. A pesar de que ahora los últimos reportes, por ejemplo, de 23andMe, de Ancestry.com, que son las empresas grandes que se dedican a esto, ya te dicen, mira, pudimos analizar de tu carga genética que este por ciento vino de tu mamá, por ejemplo, o este por ciento vino de tu padre. Sí. Que si hay, por ejemplo, un porcentaje de taíno en esa mezcla final que eres tú, ya sabemos cuál lado fue que lo inyectó, ¿no? A esa carga genética. Y por lo general, si tú tienes un 5%, tu madre, por lo general, o la que te pasó esa carga genética de indígena, tiene por lo menos el doble. Claro. Tiene por lo menos un 8, un 10%, un 12%, dependiendo. Donde quiero llegar es que si alguien tiene un 20, un 25% de carga genética indígena, se supone que, óyeme, no hace mucho tiempo ese antepasado estaba vivo. Claro. Era alguien que... Y no solo eso, recuérdate que te decía, el ADN por línea matrilineal, por línea materna, tiene la característica de que, de nuevo, se mantiene, el ADN mitocondrial se mantiene, pero tú puedes tener una herencia nativa mucho más alta, porque la herencia que tú no recibes por vía paterna, o que se pierde, hay una parte que se pierde, está presente, es decir, de parte de tu ancestry, parte de tu herencia, aunque no se exprese físicamente en esa prueba. Entonces, podría ser más alto que lo que te muestra la prueba. Entonces, claro, ese es un tema súper interesante porque, de nuevo, va contra la narrativa de extinción. Okay. Y la narrativa de extinción tiene también una posible explicación legal. A los colonos, probablemente, y los europeos sí tienen mucho manejo de la parte jurídica, y esa podría ser una explicación. Les interesaba decir que si tú entras a un sitio y tú acabas con todo el mundo, y esos eran los dueños, y no hay más nadie que los reclame, obviamente que tú puedes reclamar y reivindicar esa tierra. La narrativa de extinción era conveniente para el colonizador, porque el colonizador dice, bueno, es cierto que quizá este nativo habría tenido un derecho primario, pero lamentablemente lo maté. Entonces, como acabé con él, ya, ¿quién queda? No queda nadie, entonces me quedo yo con el terreno. Ahora, si hay un heredero legítimo, obviamente que siempre el derecho a la tierra puede ser contestado. Entonces, ese es definitivamente que es una de las posibles razones de la narrativa de extinción. No tiene ningún sentido que nosotros estemos hablando de la extinción de los taínos en un país en el que una gran cantidad de la población tiene no solamente genética taína, sino que tiene prácticas, hábitos, costumbres y cultura nativa. Entonces,
Tú eres nativo en cómo tú te comportas. El dominicano es nativo en la forma que se comporta. El dominicano, cuando llega un viernes, ¿qué hace el dominicano cuando llegan los viernes? Ahora salió un estudio de que los dominicanos son el país más o menos que menos sufre enfermedad mental del mundo. Digo, imagínate, tenemos terapia semanal, obligatoriamente. El dominicano se da terapia toda la semana, se tira por un colmado, no hace falta terapia cuando tiene presidente, ¿verdad? Claro. Entonces, eso parecería como que... El dominó. El dominó, que el dominó el no sancocho, la espaguetada. Claro. Eso es muy taíno, es muy nativo, esa alegría, el nativo, eso es lo que significa la palabra taíno, es precisamente eso, hombre bueno. Demasiado bueno, diríamos nosotros, se pasó de bueno. Y esa pertenencia a una comunidad donde tú puedes llegar ¿verdad? Y poner un juego en la mesa, jugar, beber, comer, bailar, ¿verdad? Que también quizá viene más bueno, quizá viene de las tres líneas genéticas que tenemos aquí en Dominicana. Yo sé que todos tenían sus bailes tradicionales, tanto los españoles como los taínos como los africanos. Ese es un elemento muy interesante que yo tenemos muchos años estudiándolo y siempre tenemos anécdotas con respecto a eso, porque el dominicano es una cultura muy tribal. Entonces yo siempre digo lo bueno es lo malo y lo malo es lo bueno. Que te preguntan, mira, ¿cuándo es que tú vas a tener muchachos? Eso parece como que se está metiendo en tu vida, pero tú eres parte de una tribu. El que tú tengas hijos o no nos concierne a todos. Claro. Ahora hace 3 semanas estábamos nosotros en el torneo de la Universidad de Harvard con el equipo de debate y cuando termina el torneo siempre hacemos, dividimos en grupos y vamos a visitar diferentes sitios. Estábamos en el museo de la Universidad de MIT y la persona que nos atendió en la recepción, espero que no se meta en problemas por lo que voy a decir, cuando vio que éramos dominicanos, encantada, y ustedes son dominicanos, y de dónde ustedes son, y comenzamos, y después que tenemos 2 o 3 minutos conversando, una persona fue al baño y me dice, miren, no van a pagar entrada, ustedes son invitados personales míos. Abrió una gaveta y sacó y nos puso tickets de invitados personales de ella, y luego nos acompañó y nos dijo, yo sé que ustedes tienen prisa, pues yo les voy a acompañar para que entremos a todas las salas más rápido, que ella con su tarjeta iba abriéndonos salas, íbamos pasando, hicimos el tour como en 1 hora. Entonces digo, eso es lo mismo que nos pasó a nosotros. Viajando precisamente a un viaje de todo el debate, estábamos en el aeropuerto de Atlanta y vimos un dominicano de mantenimiento de una línea aérea, ve la banderita de los abrigos de debate y nos dice, ustedes son dominicanos. Y la emoción, la alegría que a él le invadió de que éramos dominicanos era indescriptible. Él no sabía qué hacer. Y al final, cuando ya no íbamos, lo veo que se revisa y se agarra y lo único que encontró fue un bolígrafo de la línea aérea y me dice, me pasa el bolígrafo y yo lo tomo y le digo a los muchachos, miren, eso es la síntesis de lo que es el dominicano. El dominicano cuando ve a otro dominicano se siente alegre, quiere recibirlo, quiere darle calor. Hace muchísimos años, 20 años, trabajaba yo para la YMCA en Nueva York, estaba en mi día libre. En mi día libre decidí quedarme acostado. Y me llaman por el radio. Arturo, te buscan. Unos padres. Digo, yo tengo mi día libre, ¿cómo que me buscan? Te buscan unos padres. Digo, bueno, me pongo mi ropa y bajo caminando. Y cuando bajo, ¿qué tú crees que era? Una familia dominicana, era domingo. Ellos van a veces los padres los domingos a visitar a los niños que están en el campamento. Y me dijeron que había un dominicano aquí. Y nosotros trajimos comida. Y yo dije, si aquí hay un dominicano, seguro que se quiere sentar a comer con nosotros. Y me senté con esa familia que yo nunca en mi vida había visto. Y tú sabes lo que pasó, que comimos juntos como si fuéramos familia, porque el dominicano, donde hay un dominicano, es un hermano. Y así es como son los dominicanos con los dominicanos. Esa me ha sido mi experiencia, porque es una cultura tribal, porque uno dice, dominicanos somos en total, ¿cuánto? 12, 13 millones en el mundo. Comparado con ¿qué? Con 1.2, 1.1 millones de indios, 250 millones de norteamericanos. Somos un grupito, no hay un dominicano que si tú comienzas a buscarle no sea familia del otro. Entonces esa cultura tribal es muy nativa. Mira, yo básicamente apoyando ese punto, te voy a contar una historia personal en menos de 1 minuto. Pero yo estaba en Holanda hace ya en el 2006. Tenía 20 años y recuerdo que llegué a un pueblo bien pequeñito de Holanda llamado Uden.
¿Y qué pasa? Que el amigo que me recibió, que era holandés, me dice, "Oh, Alan, coge esta bicicleta y vete a explorar el pueblo en lo que yo voy al trabajo y vuelvo. Y por lo menos haces algo con tu día". Yo salgo en mi bicicleta, doy varias vueltas, era un pueblo muy pequeñito, pero veo un local allá con luces rojas. Y yo, óyeme, yo curioso al fin, 20 años, decido, me acerco, parqueo la bicicleta, entro. Y cuando entro era una tienda, ¿verdad? Era una tienda de adultos, pongámoslo así, una tienda de adultos, donde vendían artículos para adultos. Ya tú entendiste. Entonces estoy ahí y ya me voy, porque ¿verdad? No era nada muy interesante, simplemente una tienda de adultos. Pero antes de irme llega una joven que tenía por alguna razón poca ropa, ya tú te imaginas qué, ¿verdad? A qué profesión se dedicaba. Y básicamente cuando empezamos a hablar, ella está tratando de preguntarme qué yo quiero. Y le digo, no, ya yo me voy. Pero en ese interín yo me doy cuenta de que ella es dominicana. ¿Y qué pasa? Yo hablo español y ella se sorprende cuando yo le digo que yo era dominicano, sobre todo que yo no tengo el fenotipo típico. Entonces ella me jala por un brazo y me lleva atrás, como a una parte de verdad, detrás del counter, un cuarto aparte. Cuando yo entro, habían como 7, 8 dominicanas, todas también con, ¿verdad?, vestidas de una forma muy particular. Mujeres ya que me llevaban 20 y 25 años, yo tenía 20, ya tenían 45, algunas tenían 50, y todas estaban trabajando en Europa, tú sabes a qué profesión se dedicaban, y enviaban dinero. Pero fue tanto la sorpresa agradable que yo les causé por ser dominicano, que ellas estaban cocinando un moro con guandules, aguacate, pollo guisado, y me invitaron a comer. Yo me siento, ¿verdad? Yo estoy ahí, ya tú sabes, un tipo de 20 años, viendo todos estos personajes, muy cariñosas, muy felices. Pero lo que más me sorprendió fue que en un momento de mis 2 horas que me pasé ahí comiendo y hablando, ellas me dicen, Alan, ¿ya te vas? ¿Cuándo te vas de Holanda? Yo le digo, yo tengo que irme rápido de Holanda porque es muy caro. Voy para Polonia y después voy para Ucrania, le digo yo. Y entonces ellas se quedaron con eso. Y antes de yo irme, parece que entre todas se combinaron y me pusieron un billete de 100 euros en las manos y me cerraron el puño. Y yo cuando veo esto, se lo trato de devolver y me dicen, no te atrevas. El tema es que yo me fui de este burdel holandés, porque eso era lo que era el lugar, un burdel holandés donde habían algunas cositas adelante que vendían, con 100 euros, simplemente por ser dominicano. Y con la barriga llena. Y con la barriga llena. Pero bueno, no, creo que me pasé del minuto, pero... Pues pero sí, es un testimonio más de lo tribal que se siente el dominicano cuando ve a otro y lo trata de ayudar de la forma en que pueda. Entonces yo creo que esa es una buena síntesis de que tú me preguntabas cuál es tu teoría. La síntesis de mi teoría es toma la parte cultural, toma la parte tribal, toma los hábitos, costumbres, con el idioma, toma la evidencia científica de ADN, toma la evidencia histórica, toma la evidencia documental y legal, y cuando tú sumas todo eso, la narrativa de que los nativos se extinguieron no tiene absolutamente ningún sentido. Arturo, bueno, y ya con eso en mente, ¿cuáles son las zonas geográficas de República Dominicana donde tú entiendes que la carga genética indígena es mucho mayor que las demás? Mira, yo quiero decir que el sur, que quisiera decir que de hecho hay unas poblaciones que tienen un fenotipo muy parecido a lo que nosotros entendemos que es el fenotipo taíno en la comunidad del sur de la montaña. Estamos hablando de San Juan de la Maguana, Sabaneta, Juan de Herrera, toda esa área de ahí. Pero increíblemente, en los estudios que se hicieron genéticos, independientemente de esa área, hay una área del Cibao que dio una carga de genética nativa más alta. Ahora podría ser, porque esto sigue siendo un tema con muchísimas vertientes, muy complejo, muy nuanced, muy polifacético, y es que nosotros hemos tenido también, y hubo un periodo en el que tuvimos también un reflujo entre Puerto Rico y República Dominicana, y recuerda que dijimos que la carga, el porcentaje de población puertorriqueña que tiene el ADN nativo es muy alta. En el caso mío, por ejemplo, a nosotros nos pasa que siempre había una tradición de hablar de la herencia nativa de parte de mi abuela paterna. Y cuando comenzamos a recoger todas las historias, había una serie de historias que yo me crié escuchando, de historias, leyendas, de historias cuasi mágicas,
Llegó un momento que yo dije, mira, sería interesante que esas historias no se perdieran, vamos a compilarla en un libro de historia de familia. Y cuando estábamos escribiendo el libro de historia de familia, me dije, cónchale, también sería bueno que supiéramos finalmente si es verdad que somos nativos o no somos nativos, porque estamos diciendo que somos eso en base a la historia oral que hemos recibido, pero no sabemos si la ciencia va a apoyar esa Avalar teoría. esa teoría. Y efectivamente aproveché que en ese tiempo tenía un viaje cercano, hice los arreglos para hacer el ADN cuando viajé a Estados Unidos. Lo hice. Y la sorpresa mía fue que sí era cierto que había herencia nativa por el lado de padre, pero había más por el lado de mi madre. Entonces, no solamente era eso interesante de que inclusive las personas que no tienen necesariamente el fenotipo que tú dices, podrían ser. Mi mamá es un cuarto puertorriqueña, ahí quizá tiene una explicación más sencilla, pero eso se ve en la República Dominicana probablemente con cierta frecuencia porque hay mucho reflujo entre Puerto Rico y República Dominicana y muchas familias que son mitad puertorriqueña y mitad dominicana. Arturo, ¿y cuáles tú consideras que son las prácticas culturales que hemos heredado de lo que es esa línea nativa de la que todos nos ha influenciado muchísimo siendo dominicanos? Te lo digo porque últimamente he visto que en algunas localidades del país se están haciendo estas prácticas de rituales taínos, donde la gente se sienta en un círculo ¿verdad? Y realizan ciertos cánticos, que supuestamente son algunas de esas prácticas que se heredaron. Sí, fíjate, mira, es bueno diferenciar porque con frecuencia pasa que en la religiosidad popular sureña, sobre todo el suroeste dominicano, se tiende a confundir la religiosidad popular, el fenómeno de la santería con el fenómeno del vudú. Y por razones obvias, porque hay una cercanía con Haití muy patente. Y la realidad es que son dos fenómenos muy diferentes, que la santería tiene una gran influencia y una gran carga de la religiosidad taína, más que el vudú tiene más la influencia africana. No significa que no haya una mezcolanza entre ambas tradiciones. No es que la santería no tenga también herencia africana, porque la tiene, sino que también hay muchas cosas de esa religiosidad popular que se pueden atribuir a la tradición nativa americana, taína en este caso. Así que la santería definitivamente tiene mayor carga. Yo no quiero entrar en los porcentajes, pero digamos yo que digo, hay mayor influencia. que tiene influencia de ambos, que no es exclusivamente africana, sino que tiene también componentes de religiosidad. Y ahora hay unas iniciativas, no solamente en Puerto Rico, que ya tienen muchos años, tienen más de 30, 40 años, pero también en Estados Unidos hay unas iniciativas para reconstruir no solamente el tema cultural y religioso de los taínos, sino también para reconstruir el tema del idioma. Y de hecho el profesor Jorge Esteves, nosotros tenemos ya aquí en el colegio, en el colegio New Horizons, tenemos ya unos 9 años haciendo un festival de cultura nativa americana todos los años para rescatar y para resaltar esa herencia nativa. Y el profesor Jorge Esteves nos ha cooperado varias veces con darnos conferencias con motivo de eso. Y él es una de las personas que está a la cabeza del estudio de las investigaciones, de lo último que está saliendo en términos de teorías, en términos de descubrimientos. Todos los días se descubre una cueva nueva en la que hay arte y nos permite tener una mejor perspectiva de lo que es la cultura nativa. Y tiene un proyecto de reconstrucción de la lengua taína. Wow. Hay un diccionario ya. Wow. Así que tú consideras que esos son a nivel de la protección y la promoción de esa herencia, tú entiendes que esos son de los caminos correctos, ¿no? que ya se están tomando. Bueno, es complicado porque ahí todavía hay mucho debate inclusive dentro de la misma comunidad sobre cuáles son los caminos correctos. Entre otras cosas porque, por ejemplo, en el tema del idioma, la lengua taína per se no se conservó puramente. Entonces, las personas que están tratando de rescatar la lengua taína la están rescatando a partir de otras lenguas similares del área. Como los caribes, al sur. No, hay unas tribus de las Antillas Menores que tienen más similitud. Sí. Y de hecho también hay cosas comunes en tribus
en tribus de Sudamérica, porque los taínos son arahuacos y los arahuacos todavía hay tribus arahuacas en América del Sur que están cercanamente relacionados, porque la teoría del island hopping, del saltar de isla, lo que básicamente describe en la teoría de Out of Africa, es que luego de África, de subir a Europa y de ocupar Asia, y entonces básicamente pasan por el estrecho de Bering a América, de América del Norte a América del Sur, y eventualmente lo último que ocupan los nativos van ocupando las islas, saltando de isla en isla, y de hecho en la isla de Puerto Rico, en Boriquén, es donde se quedan, donde se desarrollan. Increíblemente, probablemente entre la isla de la Hispaniola, Quisqueya, Babeque o Haití, el salto de Boriquén a Quisqueya, Babeque, tarda probablemente unos 1000 años. Wow. Porque los nativos tuvieron que desarrollar una tecnología nueva para cruzar el Canal de la Mona, que es sumamente difícil de cruzar. Entonces tuvieron que desarrollar un nuevo tipo de embarcación para cruzar, y por eso entran por Higüey, que es lo que... Esa es la teoría. Esa es la teoría basada en genética, porque tú sabes que el tema de el ADN mitocondrial permite rastrear el camino que tú vas tomando, porque el ADN mitocondrial no varía, pero tiene pequeñas mutaciones cada grupo de generaciones, y por lo tanto no permite saber dónde estaban tus antepasados, porque se va viendo que, por ejemplo, cuando hay una pequeña variación, ya se ve esa diferenciación. Entonces, por eso que, por ejemplo, podemos saber hoy en día que todos los seres humanos que están vivos en el día de hoy descienden de una mujer, la famosa Eva mitocondrial. No existe nadie vivo en el día de hoy que no sea descendiente de esa mujer. Y todos los hombres y todos los seres humanos descienden de un hombre que existió también, que es el Adán. Ese, by the way, dicho de paso, ese Adán y esa Eva no fueron pareja. Esa Eva es de aproximadamente hace 25.000 años y el Adán es de hace unos 50.000 años. Así que esa Eva es descendiente de ese Adán, y por alguna razón nadie argumenta que esa fuera la única mujer que existiera en esa época, pero por alguna razón que desconocemos, todos los seres humanos que sobrevivieron son descendientes de esa mujer. Bueno, Arturo, qué buen punto para cerrar esta conversación. Te agradecemos nuevamente el tú, ¿verdad?, visitarnos y darle esa luz a este programa que con tanto conocimiento interesante, ¿verdad?, nos ayuda a entender muchísimo mejor nuestra identidad, quiénes somos como dominicanos y muchas cosas más. Así que gracias. Gracias a ustedes siempre. Esto fue RD Explicado, donde revelamos y celebramos la esencia de nuestra tierra. Si disfrutaste este episodio, compártelo.